lo hizo yo también, pues a este taller. Y muy bonito taller, de verdad. Cuando me hacían la invitación, esto de taller de masculinidad y toda la onda, yo dije, va, qué raro, ¿verdad? Me puse a investigar cositas que tenían que ver con la masculinidad, leer, ver videos, ver ahí algunos artículos, y muy simpático, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que yo investigaba, pues primero que nada me gustaría como dejar claro que esta cuestión de estos talleres no es como algo para combatir el feminismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con estos talleres creo que no queremos lograr reafirmar que somos los machos, cosas así, nada de eso. Al contrario, ¿verdad? Poder conocernos y que justamente este conocernos lleve a pues acercarnos más con Dios, ¿verdad? Es lo importante. Así como el feminismo busca dignificar a la mujer y una mujer dignificada, claro, ¿verdad? Está más en la oportunidad de encontrarse a sí misma y así se puede encontrar a Dios, con Dios, ¿verdad? Igual con el hombre, ¿verdad? Pienso que estos talleres son muy interesantes y muy importantes porque en cuanto nos dignificamos, pues tenemos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrarnos con Dios, ¿verdad? Entonces esto no es como una guerra contra el feminismo, cosas así, ¿verdad? No, no. Y menos porque somos cristianos, ¿verdad? Entonces eso está muy interesante. Muy bien. Entonces, pues ya habiendo hecho la oración inicial, me gustaría partir de algo bien interesante, ¿no? Este, pues que el simple hecho ya de ser personas, de ser humanos, pues nos lleva a que no vamos a tener un camino fácil, ¿verdad? Como lo dice justamente este tema. ¿Por qué? Eh, pues recordemos que desde el Génesis, pues el hombre ha pecado, ¿verdad? Y tanto la mujer como el hombre, pues pecaron y bueno, son nuestros primeros padres y hemos recibido ese legado, ¿verdad? Del pecado. Pero antes de introducirnos en esto, habría que conocer algo muy interesante, porque como yo al principio decía, un hombre, entre más se conoce, o sea, más tiene la oportunidad de encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque no puedes encontrarte con Dios si tú no sabes quién eres, si tú no sabes, o sea, si no has resuelto como tus dudas existenciales, ¿no? Bueno, ya con dudas existenciales me fui muy alto, pero si no conoces la respuesta a esas dudas físicas, ¿no? Biológicas que tienes de tu cuerpo, pues te va a ser muy difícil encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ah, sí, es que estos son los ojos y el alma está aquí en el cerebro. Y entonces el corazón, los sentimientos no vienen del corazón, sino que más bien los sentimientos están en la panza. Y entonces uno puede decir, oye, a ver qué onda, ¿no? O sea, estás como muy perdido y también probablemente como no sabes dónde está tu alma, dónde están tus sentimientos, dónde están tus pensamientos, no sabes ubicarlos, no sabes llamarlos por su nombre, entonces, lamento decirte, pues, que te va a ser muy difícil encontrar con Dios. Así seas ministro de la comunión y seas, también el del grupo de jóvenes, y seas lector y estés en el coro y te guste vivir ahí en la iglesia, lamento decirte que si no eres capaz de conocerte a ti mismo, pues no vas a encontrarte con Dios. Aún así siendo seminaristas o estando en alguna congregación religiosa, ¿no? Les comparto así brevemente, aquí en la formación con los salesianos tenemos una etapa donde es completamente toda de un año en la que se dedica a conocerse a sí mismo, ¿no? Es una etapa que va antes del noviciado, antes de una etapa en la que estamos como en claustro, todo un año allí encerraditos, y entonces justamente en esta etapa, pues nos brindan las herramientas necesarias psicológicas, humanas, y otras más para que nosotros nos podamos conocer, ¿no? O sea, para que podamos decir, a ver, yo ya sé quién soy y sabiendo quién soy, puedo darle una respuesta a Dios. Quiero ser sacerdote o quiero ser como un monje o no, o quiero casarme, ¿no? Porque, y esto no solamente le compete a los religiosos, a los sacerdotes, esto es algo de todos, ¿eh? O sea, incluso hasta para los que no son católicos, ¿verdad? Para los que no son cristianos como nosotros, a ellos les compete también conocer su cuerpo y conocer quiénes son, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver algo bien interesante, pues unas características y condiciones
eh, anatómicas, pues de nosotros, ¿verdad? Y aquí pongo una observación, lo que debemos conocer y jamás olvidar. ¿Por qué? Porque esto es de toda la vida y esto es de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así como aprendemos canciones y las canciones nunca se nos olvidan, lo mismo tiene que ser con nuestro cuerpo, ¿no? Y fíjense, algo bien interesante. Si conozco mi cuerpo, mi yo exterior, puedo conocer mi yo interior. Y esto lo pongo porque a veces nosotros solemos llamar a ciertas partes de nuestro cuerpo, les ponemos apodo, ¿no? Y creo que eso no está tan bien o no es tan correcto. Como ya mencionaba al principio, debemos aprender a llamar las cosas por su nombre, incluso en nuestra familia, ¿no? A veces porque es un tema de tabú o porque así no educaron a nuestros papás. Con esto no estoy diciendo que, nuestros papás tienen la culpa porque no los han educado de esta manera. No, no, para nada. Nadie tiene la culpa, solamente fueron hijos de su tiempo y en su tiempo se tenía otro tipo de educación. Pero hoy, en 2022, en este siglo, estamos teniendo una revolución, ¿verdad? Acerca de la educación, estamos teniendo otra perspectiva del mundo y es justamente en la que los educadores decimos, a ver, no, así como hay educación de las matemáticas, educación de ciencias naturales, educación de física, etcétera, pues también tiene que existir una educación sexual. Ahora, esta educación sexual, no para que el joven aprenda a tener sexo, ¿no? Que siempre, no sé por qué, con frecuencia lo relacionamos, ¿no? Incluso hubo algún tiempo en el que algunas señoras, algunos señores y también algunos jóvenes decían, no, ¿cómo los niños van a tener educación sexual en la primaria, en el kinder, en la secundaria? Si están chiquitos, ellos no saben y cosas así. Y pues interesante, ¿no? Porque se puede malinterpretar esto y la educación sexual no va en este sentido de que el joven aprenda a tener sexo, ¿no? O sea, sino más bien que el joven aprenda, el niño, el adolescente, aprenda a conocerse a sí mismo. Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos a ver ahí algunas, este, eh, pues algunas partes, ¿no? Ahora, yo me he querido anclar un poquito en la cuestión del aparato reproductor masculino, eh, porque creo que las otras formas de desarrollo en el hombre, no nos da pena hablar de ellos, ¿no? Y creo que es algo normal, como decir que nos sale vello en el pecho, nos sale vello en las axilas, nos crece la barba, se nos engruesa la voz, algunos, algunos puede que no, ¿verdad? ¿Qué más? Te crecen los músculos, a unos sí, a otros no. Ojo, con esto no estoy diciendo que porque no le crecen los músculos o que no le salga barba o que no se le engrese la voz, que tenga que ser mujer, ¿verdad? No, no. Son condiciones biológicas, viene desde generaciones atrás, desde los genes, entonces a veces puede que tengamos descendencia de alguna familia de cierto, voy a decirlo así, de cierta raza, ¿verdad? No sé si sea correcto decirlo así, pero sí, no, que tienen ciertas características en su cuerpo que a lo mejor son canches o que tienen las pestañas muy grandes, ojos verdes. A otros nos toca ya más estilo muy latinoamericanos, ¿verdad? Morenitos, chaparritos y con los ojos bien cafecitos, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces quisiera empezar un poquito, pues por los testículos, ¿no? Que a veces le solemos llamar de otra forma y yo no entiendo por qué le llamamos de otra forma, ¿verdad? Eh, Les comparto así rápidamente. eh, en mi casa, bueno, en mi familia le dicen tanates, pero, o sea, como para referirse a los testículos, ¿no? Y digo, pero, ¿qué tiene, no? O sea, no sé, que algún día alguien le pegó en el balón a un niño y dicen, ay, le pegaron en los tanates. Pero no, ¿verdad? Hay que aprender a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Y está bien, le pegaron en los testículos y hay que llevarlo al doctor porque un golpe en los testículos es peligroso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues estos son cuerpos ovoides, como circulares, voy a decirlo así, ovalados. Eh, Pueden llegar a medir aproximadamente 4 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de ancho. En teoría, nosotros no lo vemos porque están cubiertos por una pielecita, ahorita vamos a ver cómo se llama, pero pues en teoría los testículos son así como azulitos, como blanco, azul, ¿no? Bien rarito.
Y bueno, aunque ahí aparecen como rositas, ¿verdad? Pero no. Entonces, en su interior se albergan aproximadamente 250 lóbulos o compartimentos. Dejen ver, creo que aquí puse una imagencita para que podamos ver. No, no la puse, ok. Bueno, adentro de los testículos hay como muchos compartimentos, ¿verdad? Entonces, pues estos compartimentos contienen como algunos túbulos seminíferos enrollados, ¿verdad? Y que justamente, que incluso, bueno, tampoco aparecen aquí, pero si los desenrollamos, voy a decirlos, pues pueden medir algunos metros, ¿verdad? Entonces, pues se calcula que existen 1000 en cada testículo y es ahí donde se forman y maduran los espermatozoides a través del proceso que llamamos espermatogénesis, ¿verdad? O sea, la creación, el desarrollo de los espermatozoides. Muy bien. Después vamos a tener algo bien interesante, que es el escroto, ¿verdad? Entonces, pues es un saco démico de piel delgada y de color oscuro, constituido por un músculo llamado cremaster. Y justamente este es el que protege al testículo al regular su temperatura, contrayéndose o retrayéndose según las condiciones ambientales, condición necesaria para la reproducción de los espermatozoides, ¿verdad? Ahorita me gustaría dejar algo bien claro. Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está diseñado por una razón y está diseñado de una forma muy perfecta. Entonces ahora imagínense que nosotros no tuviéramos escroto, no pudieran existir los espermatozoides, ¿verdad? Porque justamente esta es una función principal del escroto, ¿no? Mantener la temperatura, ¿verdad? Entonces todo nuestro cuerpo es una creación súper perfecta. O sea, todo es como orgánico, ¿no? O sea, una cosa le sirve a otra y es otra cosa para otra y otra y otra. Entonces, si quitamos algo, o sea, ya no, ¿verdad? Ya no deja de ser, no voy a decir que deja de ser perfecto, pero no tiene la misma funcionalidad, ¿verdad? O la funcionalidad al 100%. Después tenemos el epidídimo, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos, que es como esta capita que está aquí arribita del testículo. Entonces, pues es la cámara de maduración de los espermatozoides una vez que ya se han creado, que ya se ha llevado este proceso o iniciado el proceso de espermatogénesis, pues pasan a este, ¿verdad? Al epidídimo. Entonces aquí permanece el esperma hasta por 6 semanas, durante las cuales es alimentado por su epitelio. También funciona como cámara de selección de espermas defectuosos, o sea, los que vienen defectuosos, pues vais, ¿verdad? Después tenemos ahí el conducto deferente, que es este tubito que va a subir hasta acá, que es el que nos va a llevar a la vesícula seminal, ¿verdad? Entonces, pues aproximadamente mide 46 centímetros, se origina en el epidídimo y sube hasta la cavidad abdominal. Funciona como pasaje y almacenamiento de espermatozoides, particularmente en su extremo superior, el cual se ensancha y forma una ámpula que se une con la vesícula seminal y la próstata, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos. Entonces aquí se forma el espermatozoide, luego sube aquí a esta camarita de selección, pasa por el conducto deferente y después va a llegar a la vesícula seminal, que es una estructura como en forma de sacos, aunque no se sabe muy bien concretamente para qué sirven. Algunos dicen que son glándulas que producen una secreción eh, que sirve como para vehículo, ¿no? Para el esperma, o sea, le ayuda como a transportarse, voy a decirlo, ¿verdad? Y pues que además parece que es como quien dice, le da el movimiento, ¿verdad? Mientras que otros consideran que son pues solamente algunos compartimentos de almacenamiento, ¿verdad? Bien, y después tenemos la próstata. Entonces, si vemos aquí bien, está la próstata, es como esta bolsita. Aquí está la vesícula seminal y aquí está luego abajito la próstata. Y entonces, pues esta próstata es un cuerpo firme que pesa aproximadamente 20 gramos, formado por un tejido muscular. Con frecuencia en los hombres vamos a escuchar como cáncer de próstata, cositas así, ¿no? Creo que sobre todo, o al menos yo lo he escuchado en las personas que fuman, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si alguno de ustedes fuma o tiene pensado fumar, bueno, pues hay que ponerse atentos, ¿verdad? Que no sé si incluso alguna vez en su vida llegaron a pensar que la próstata está acá como por los pulmones, porque qué tiene que afectar fumar con los pulmones, cosas así, ¿no? Con la próstata, bueno, pues no, ¿verdad? Es parte de nuestro aparato reproductor. Y entonces, pues produce secreciones que salen por la orina y el líquido de las eyaculaciones.
el cual es de consistencia lechosa y se está compuesto por sustancias que incluyen calcio, proteínas, ácido cítrico, colesterol y un número determinado de enzimas y ácido. Muy bien, después tenemos el conducto eyaculatorio. Es este tubito, voy a llamarlo así. Conducto eyaculatorio es lo correcto. Y entonces, pues aquí se va a almacenar por algún tiempo el líquido seminal, el cual se encuentra formado por esperma, secreciones de la próstata, la glándula de Cowper y vesículas seminales. La consistencia de este líquido varía de individuo a individuo, o sea que no en todos va a ser igual. Y después tenemos aquí algo bien interesante, ¿verdad? La glándula de Cowper. Entonces, es una estructura en forma de chícharo situado bajo la próstata. Durante la excitación secreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra. Esta glándula es indispensable, sobre todo para las relaciones sexuales, ¿no? Nosotros como hombres, en un futuro, pues bueno, esta glándula es de suma relevancia, ¿verdad? Y después tenemos el pene, que es el más conocido, ¿verdad? Este de fijo lo tenemos que conocer. Es un órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil, mide en estado flácido. Aquí voy a decir medidas, pero yo creo que depende de cada hombre, ¿no? En teoría tendría que medir de 6.5 a 10 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. En estado eréctil alcanza de 14 a 16.5 centímetros de longitud y 4.5 centímetros de diámetro. La variación en el tamaño nada tiene que ver con la satisfacción sexual. Aquí pone, ¿no? Donde yo investigué, pues. Después tenemos los cuerpos cavernosos. Ahora fíjense, estos están bien interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque aquí aparece uno, pues realmente son tres. Y a los dos primeros se les denomina cavernosos y están constituidos por tejido eréctil que al llenarse de sangre, pues permite que el pene se ponga duro y erecto, ¿no? Y el tercero se denomina el cuerpo esponjoso. Y aquí es donde va a estar la uretra, y que justamente es la cual o sea, recorre toda la longitud, ¿verdad? Después tenemos al glande, aquí lo tenemos, que a veces lo llamamos la cabeza, ¿no? Del pene, pero pues, bueno, esto con justa razón, ¿verdad? Porque es lo que encabeza al pene, ¿verdad? Lo que está arriba. Y se considera como la estructura más excitante y sensible desde el punto de vista sexual masculino. Se encuentra atravesada por diversas terminaciones nerviosas, principalmente en la corona, que junto con el frenillo es como lo que une, nosotros en el pene, los hombres tenemos un tejidito que une la cabeza, justamente, pues con todo el pene, ¿verdad? Y entonces hay ahí como esa unioncita que se encuentra aquí, en esta parte de abajito, y ese es el frenillo. Entonces, se encuentra atravesada por diversas terminaciones nerviosas, principalmente en la corona, que junto con el frenillo constituyen una fuente de placer y excitación sexual cuando son estimuladas adecuadamente. Y después tenemos el prepucio. Aquí lo tenemos, que como vulgarmente diríamos, es el pellejito, ¿no? O la bolsita que cubre al pene. Es la piel que cubre el glande, se retrae con la erección del pene. Ahora fíjense, aquí hay algo bien interesante, por si alguno no sabía. Por razones higiénicas, culturales, religiosas, a veces el prepucio se quita, ¿no? En algunos hombres, en otros no se quita, pero ahí depende de la familia, ¿no? Algunos doctores recomiendan que sí, algunos doctores recomiendan que no. Es a lo que con frecuencia le llamamos la circuncisión, ¿no? Que incluso ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos como una disputa, ¿no? Entre los apóstoles de ese tiempo que andaban evangelizando y que decían, pero ¿cómo es posible que los que estén circuncidados y los que no están, y que si Jesús estuvo circuncidado, no sé, cosas ahí sacan, ¿verdad? Pero bueno, hoy por hoy nos vamos dando cuenta pues que esto, yo lo defino así. Ahora que aquí queda, pues dependiendo de cada familia, ¿verdad? No es una ley,
No es que si no te lo hacen te vas a morir, o si te lo hacen vas a batallar. Esto no afecta absolutamente en nada, ¿verdad? Entonces, recordando, se llama circuncisión y entonces, pues no afecta en lo absoluto en la sensibilidad del pene. Bueno, yo creo que hasta aquí queda un poquito claro el funcionamiento de nuestro pene. Estos cuerpos cavernosos, como ya lo explicaba, son los que hacen que nuestro pene se ponga erecto, ¿verdad? Pues se llena de sangre. Porque luego de repente ahí puede surgir la duda, ¿no? De que, ay, es que yo quiero ejercitar mi pene para que esté más duro. No, hombre, no. Esto tiene que ver con la cuestión, pues, de los cuerpos cavernosos, ¿verdad? Y más bien, pues aquí tiene un juego muy importante, es el de la sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahorita quiero que hagamos una pequeña dinámica para que también no se duerman, ¿verdad? Y quiero que, a ver, me mencionen ahí algunas frases que nos decían de niños, ¿no? Por el simple hecho de ser hombres. Porque fíjense, algo bien interesante. Masculinidad no es lo mismo que machismo. Y nosotros como hombres tenemos que estar en contra del machismo. ¿Por qué? Porque el machismo a nosotros nos afecta. Oye, pero ¿cómo es eso que el machismo a nosotros nos afecta si nosotros somos los productores del machismo? No. Y esa es una idea muy errónea que tiene el mundo, ¿no? Que solamente, que todos los hombres, perdón, somos los productores del machismo. Y la cosa no es así. Y nosotros, la mayoría de las veces, hemos sido causa del machismo. Ya, pero bueno, ahorita quiero que por favor, a ver, ahí algún participante pueda compartir, ¿no? O sea, ¿qué palabras o qué frases nos han dicho a nosotros de niños o a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, aquí, los hombres no lloran, los hombres trabajan en el campo. ¿Qué otras más, a ver, se recuerdan? A ver, vamos a buscar ahí, voluntariamente obligatorio, ¿verdad? A ver, ahí hay un joven que se llama Eric. Entonces, Eric, te preguntamos a ti, ¿alguna frase que te decían de niño por el simple hecho de ser un hombre? A ver, parece que el Eric está ausente. A ver, No, bueno. sí estoy. Ah, Lo que pasa vaya. es de que hay ruido aquí y lo escribí por mensaje. Pero, Ah, va. bueno, varias. Los hombres no lloran, los hombres siempre tienen que ser fuertes y no tienen que mostrar debilidad. Y Claro. también que tienen que ser como la cabeza o el sustento de la casa siempre. Muy bien. Esto está interesante, ¿verdad? Y ahora, ¿yo por qué digo que los hombres también sufrimos de machismo? Porque nos educan con esta conciencia. Y no solo nuestros padres, ¿eh? A veces el grupo de amigos con el que nos desenvolvemos, ¿no? Si te caíste y te dieron ganas de llorar, ¿y qué es lo que te dicen tus amigos? No, hombre, los hombres no lloran, no llores y no sé qué más, ¿no? O sea, ¿y uno qué es lo que hace? Entonces tiene que reprimir lo que siente. Y reprimir los sentimientos es una cosa horrible porque se van guardando en nuestro corazón y cuando menos pensamos se empiezan a manifestar en otras cosas, ¿no? O sea, en forma de enojo, de intolerancia, de odio, y cuando realmente lo único que necesitábamos ella era llorar, ¿verdad? Incluso que nuestros amigos nos dijeran algo como, no, hombre, tranquilo, no pasa nada, y así te pasará. Si estás sintiendo esto, ok, siéntelo profundamente, ¿no? O sea, vive ese sentimiento, ¿verdad? Entonces los hombres también crecemos con machismo, ¿no? Yo en mi caso les platico, en mi casa, yo pongo estos dos ejemplos porque así crecí, ¿no? O sea, era eso, los hombres no lloran, los hombres trabajan en el campo. No sé si alguno de ustedes tiene algún abuelito o algún papá, que dice eso de que yo soy el hombre de la casa y yo mando. O sea, y ya nosotros, ¿qué nos queda decir? Pues nada, ¿verdad? Porque el hombre de la casa es aquel que lo dijo y entonces yo no soy un hombre o qué onda, ¿no? O sea, yo también soy hombre de la casa, no entiendo. Y nosotros también vivimos machismo, ¿no? Y entonces por eso nosotros debemos estar en contra del machismo, porque no es algo bueno. Muy bien. Entonces, fíjense, hay algo bien interesante. Hay que hablar de sexualidad. Y la sexualidad, quiero dejar en claro, es un don de Dios. No es algo malo que un hombre se inventó, que sentir el placer y cosas así.
No, jóvenes, de verdad. La sexualidad no es eso. La sexualidad es un don de Dios. Y todo esto se encuentra en muchos documentos del Vaticano, ¿verdad? De la pastoral familiar, entre otros que han escrito algunos papas. Entonces, esto me gustaría que se les quedara bien grabado. La sexualidad es un don de Dios, pero aquí entra algo bien interesante. Como don se tiene que bien aprovechar, o sea, no podemos andar desorientando esta sexualidad, ¿verdad? Sino más bien hay que saber orientarla. Entonces, fíjense, vamos a entender por sexualidad a todas las características propias del ser humano, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? O sea, no es que solamente el hombre pueda vivir su sexualidad, también las mujeres. Pero bueno, ahorita nos estamos enfocando en el hombre porque pues es un taller de masculinidad. Entonces, pues es el conjunto de conductas, fenómenos, prácticas. La sexualidad de cada ser humano no debe ser considerada como algo maligno o como un castigo de Dios, ¿no? Eh, Estando aquí dentro de la vida religiosa me he topado con muchas cosas, ¿no? Una vez me llegaba, hay un joven y me dice, es que, ¿sabes qué? Pues yo me masturbo, pero a mí me gustaría ya no masturbarme, pero no puedo. Y no sé, yo estoy pensando pues en hacer una operación en el pene. Y yo digo, ¿cómo que operación en el pene? ¿Pero para qué? Es que para ya no masturbarme, porque peco. Y yo, a ver, no, hombre, espérate, o sea, tranquilo, ¿no? Eh, Se fue a un extremo, ¿verdad? Y bueno, lo primero que me hizo ruido es eso, ¿no? Y yo inmediatamente le dije, mira, la sexualidad es un don de Dios. Lo que pasa es que no estás orientado, ¿verdad? En este sentido. Entonces, pues mira, te recomiendo, vayas con un sacerdote, vayas aquí, se puede tratar con un psicólogo. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la sexualidad para vivir plenamente y desarrollarnos plenamente para ser felices. Fíjense, cómo desde nuestra sexualidad podemos ser felices, ¿eh? Y ojo, aquí también me gustaría hacer hincapié en que la sexualidad son conductas, fenómenos y prácticas. Sexualidad no es tener sexo, porque a veces lo comparamos con eso, pero no. O sea, podemos hablar que alguien tiene sexualidad. Decir, ah, él tuvo sexo o él tiene sexo. Ah, significa que está con una mujer, ¿verdad? Está teniendo relaciones sexuales. En cambio, cuando hablamos de sexualidad, abarca algo más, ¿verdad? Entonces, sino abarca toda la personalidad de la persona, ¿verdad? Y aquí hay algo bien bonito, pues que justamente la sexualidad es la manifestación concreta del designio divino, ¿verdad? O sea, de la voluntad de Dios. Y justamente para que nosotros podamos tener una realización completa como hombres, ¿verdad? También como mujeres, como seres humanos. Es un elemento básico de la personalidad, ya que tiene, número uno, una propia forma de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de expresar y vivir el amor humano. Entonces, es nuestra manera de ser humanos. Con la sexualidad nos volvemos humanos, jóvenes. Y justamente también de esta forma nos insertamos en la sociedad. ¿Para qué nos insertamos en la sociedad? Para relacionarnos con los demás. Incluso Jesús vivió una sexualidad también. O sea, no es que Jesús haya dicho, ah, yo no voy a tener sexualidad. No, Jesús por ser hombre vivió concretamente su sexualidad. María como mujer vivió su sexualidad también. Entonces, en definitiva, es una manera de realizarnos como personas. La sexualidad bien orientada, elevada e integrada por el amor llega a tener una verdadera calidad humana. Entonces, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Quiero que quede bien claro esto. La sexualidad no es sexo. Nunca. ¿Tiene que ver? Sí, porque se usa la sexualidad para relacionarse sexualmente con alguien. Pero la sexualidad no es concretamente tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un plan para nosotros. Es por eso que nos ha hecho como somos, ¿verdad? No nos ha hecho imperfectos por la forma de nuestro pene, por la forma de nuestros testículos, que si yo no eyaculo, no, hombre, no sé. No, Dios nos ha hecho así como somos porque Él tiene un plan para nosotros. Y bueno, ahorita quisiera andar un poquito pues en la herida esencial del hombre. ¿Cuál es esta herida?
pues el pecado, ¿verdad? Y aquí me remito un poquito al Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, que Dios, cuando ya pues Adán se da cuenta que está desnudo, ¿verdad? Porque comió del fruto prohibido, no de la manzana, esos son caricaturitas, ¿verdad? De la manzana, es fruto prohibido. Este, y dijo, al hombre le dijo, Dios le dijo al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatigas sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Esto probablemente lo relacionamos. Ay, es que dijo que el hombre va a trabajar en el campo, pero no es cierto, yo soy licenciado y trabajo en una oficina. No, hombre, no se refiere a eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ahondarlo un poquito. Pero aquí primeramente me llama la atención algo. Fíjense, Adán no fue obligado. Esto es interesante, ¿verdad? Ok, Eva ya comió del fruto y toda la onda, pero Adán no fue obligado. O sea, claro, Adán quería saber, ¿no? Quería probar también del fruto. No es que Eva le dijo, hey, mira, a fuerza tienes que comer de este fruto prohibido y no sé qué más, ¿verdad? No, hombre, no, para nada. Adán fue una opción libre y me imagino que también fue una opción consciente, ¿verdad? No tuvo presiones dentro de su corazón, tal vez la única presión fue su compañera Eva, pero eso no significa que ni siquiera aparece en la Biblia, ¿verdad? Que Eva le haya estado rogando o así, ¿verdad? Bien, entonces el hombre se somete libremente al pecado y entonces pues se dio cuenta que estaba desnudo, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante, porque fíjense, eh, nosotros somos pecadores porque es nuestra naturaleza. Y ahora fíjense, qué bonito que la iglesia está llena de pecadores. Hay una frase que me gusta demasiado que dice, la iglesia es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Y creo que el mismo hecho de ser pecadores es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y cuando somos humanos somos capaces de poder acercarnos a lo que el otro siente, a lo que el otro está viviendo, por lo que el otro está pasando. Y como yo puedo asemejarme a él en ese sentido, puedo compadecerme con él, puedo ayudarle, ¿verdad? Y es ahí donde se da verdaderamente la humanidad, cuando yo me acerco al otro, porque lo reconozco, número uno, pecador, pero también me estoy reconociendo pecador a mí, ¿verdad? Entonces, pues esto no es un camino fácil, jóvenes. Y ahora, relacionado mucho con la sexualidad. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, el pecado, la sexualidad. Primero nos dices que vivir nuestra sexualidad no es pecado, pero aquí estás sacando que es la herida esencial. Bueno, pues recordemos que el pecado no es solamente pues, tener cosas que tengan que ver con lo sexual, ¿verdad? Hay muchas formas de pecar, pero aquí vamos a relacionar ahorita algo bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente nosotros nos vamos a ver siempre inclinados a pecar, porque el pecado nos causa placer. No estoy hablando de un placer sexual. Sí entra, pero hay otro tipo de placeres. Fíjense, cuando un ser humano siente mayor satisfacción, es cuando pone a alguien en su lugar. Pero qué horrible, ¿verdad? Cuando pones a alguien en su lugar. Pero realmente cuando haces eso, o sea, te llenas como de poder y de egoísmo y dices, claro que sí, yo lo puse en su lugar, se merecía que alguien pusiera a ese padrecito de la parroquia en su lugar, o a ese coordinador del grupo de jóvenes en su lugar, o a ese lector que siempre piensa que lo sabe todo, ¿verdad? Es una forma en la que pues el hombre siente placer, ¿verdad? El ser humano siente placer y bueno, pues tenemos que saber controlar esta forma en la que nosotros pues vamos sintiendo esos placeres en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un hombre que se llena de placeres significa que va por un mal camino, ¿verdad? O sea, también Jesús, y Jesús es un maestro de eso, ¿no? Este, él se fue al desierto, ayunó, qué placer es comer, qué placer es tener poder, pero no, o sea, Jesús nos enseña y nos hace la invitación, ¿verdad? Mira, nos dice, tranquilo, eso no lo es todo. Ahora, si tú eres capaz de controlar tu cuerpo, si tú eres capaz de no darle todos los placeres, vas a ser más feliz. ¿Por qué? Porque un hombre que se llena de placeres a cada instante, a cada momento,
cuando no consigue o cuando no puede conseguir algo, se va a frustrar. Y un hombre frustrado, escúchenme bien, es un hombre que no es feliz, de verdad. Muy bien. Y entonces justamente, pues aquí entra algo bien bonito, la castidad. ¿Por qué pongo la castidad? Bueno, primero quiero empezar como analizando un poquito este término, ¿verdad? De la castidad. Creo que a veces nosotros, sobre todo los hombres, cuando estamos platicando y decimos, no, no, es que las mujeres son vírgenes, pero los hombres son castos. ¿Qué onda, no? Cuando decimos, y ahorita vamos a ver la diferencia, ¿verdad? La castidad, jóvenes, no se puede reducir únicamente a una virginidad masculina, ¿verdad? Eh, porque la castidad va más allá de eso. En esencia, castidad significa como pureza, o sea, algo que está como limpio, algo que está lleno de virtudes, ¿verdad? Algo que está lleno de cosas buenas. Entonces, ¿puede ser un pecador, pero puede ser casto? Ah, claro que sí. Puede ser un pecador y al mismo tiempo, pues también alcanzar la castidad, ¿verdad? Por debilidad, por la herida esencial del hombre, vamos a volver a caer en pecado, pero porque Dios nos ama y porque Dios es misericordioso, podemos volver a caer, podemos volver a obtener esta castidad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y más que nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en lo que somos totalmente, ¿verdad? En nuestra alma sobre todo, ¿verdad? Entonces, es una virtud activa que se les lleva a respetar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esta virtud hay que vivirla de acuerdo a nuestras condiciones de vida. Esto es muy bonito. Entonces, fíjense, yo les voy a hablar ahorita un poquito del amor. ¿Por qué? Porque la castidad justamente se va a resumir en el amor. No en un acto, de verdad, no en actos, pero en el amor se va a resumir toda esta cuestión. Entonces, un hombre que sabe amar completamente y que se sabe entregar a los demás, definitivamente es un hombre casto. Por ejemplo, tenemos la imagen de Jesús, ¿no? Y de muchos santos. Fueron hombres castos. Y casi me atrevo a decir que porque son castos, son santos. Son hombres virtuosos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues en torno a esto que hemos hablado, pues yo les tengo algunas recomendaciones. Número uno, la sexualidad tiene que ser vivida en el contexto de los valores culturales. La sexualidad es un valor. ¿Y por qué pongo esto? Porque ahorita nosotros en 2022 en Guatemala podemos vivir la castidad de una forma, pero vamos a otro país y a lo mejor ahí incluso mencionar la palabra pene, o sea, ya estás condenado, ¿no? O incluso, mm, no sé, relacionarte con una mujer a cierta edad y ya estás condenado, ¿no? O viceversa, ¿no? Otro extremo, que a lo mejor desde los 11 12 años ya tienes que vivir una sexualidad compartida con alguien, ¿verdad? Entonces es un valor, pero que también va siempre de acuerdo a los valores morales, ¿verdad? De cada región, sobre todo. Creo que aquí en Guatemala también vemos esa incompatibilidad de pensamiento entre las aldeas, ¿no? O entre regiones, o al menos así lo he experimentado yo, ¿verdad? Aquí como mexicano, igual en México se ve eso. No es lo mismo una persona que vive en el norte, vecino con Estados Unidos, tiene otra forma de pensar, otra forma de hablar, otra forma de concebir el mundo, mientras que alguien de más al sur, de algunas aldeas indígenas, pues tienen también otra forma de ver, ¿no? Esencialmente esto de la sexualidad, ¿verdad? Que siguen siendo algunos temas que son tabú, o sea, eso no se puede hablar para nada, ni en un niño. Y pobre de ti si ya estás grande y lo andas hablando con alguien, ¿no? O si tú le estás enseñando a un niño que se llama pene, que se llama escroto, que son los testículos, o sea, te lincha, ¿no? O sea, porque estás metiendo al mundo del pecado a los niños, ¿no? Alguna vez me tocó escuchar eso. Y bueno, hay que respetar también los valores de cada región, ¿verdad? No podemos, creo que ese es el problema de muchos movimientos que defienden esto de la educación sexual, que hacen a un lado los valores morales, los valores éticos de cada región, ¿verdad? Cada región lleva un proceso. Qué bonito sería que nos uniformáramos todos y fuéramos al mismo ritmo, pero tenemos diferentes condiciones de vida y las diferentes condiciones de vida van marcando los parámetros en los que vamos a vivir y en los que va a desarrollarse la comunidad o la sociedad en la que vivimos, ¿verdad?
Bien, la sexualidad abre a los hombres horizontes insospechados, número uno, de fecundidad. O sea, podemos procrear, ¿verdad? Pero también de donación, de ternura, de belleza, de entrega al otro. Lo que ya les mencionaba ahorita, Jesús es un ejemplo de castidad, muchos santos son ejemplos de santidad, ¿verdad? Bien, el ejercicio de la sexualidad será bueno o malo en la medida en que yo ayude al varón o a la mujer a hacerse más verdaderamente lo que es. ¿Por qué pongo esto? Porque una sexualidad mal vivida, jóvenes, aleja de lo que somos, ¿no? Y ahorita, sin afán de ofender a las mujeres que se dedican a ser sexoservidoras, ¿verdad? O sea, ellas están viviendo de otra forma su sexualidad y creo que a nosotros nos compete ayudarlas, ¿verdad? A nosotros como cristianos, eh, ¿por qué viven así? Ellas solamente saben, no sé si son cuestiones económicas, sentimentales, sus ideas, no sé, pero a nosotros nos compete, ¿no? Porque cuando no se vive bien la sexualidad, como ya he comentado anteriormente, no podemos realizarnos en lo que somos, no podemos realizarnos. Eh, y pues nosotros también, ¿no? O sea, como hombres, creo que a veces contribuir a eso de la prostitución, pues no está moralmente correcto, ¿verdad? Porque no nos estamos realizando nosotros mismos, estamos llenando vacíos, estamos llenando eh, esos placeres que queremos, que anhelamos, pero como ya les mencionaba, ¿no? O sea, no siempre los placeres traen cosas buenas en nuestra vida, ¿no? Hay que buscar siempre el equilibrio. Hay por ahí alguna frase que es aurea mediocritas, en latín así se dice, en español es en el equilibrio está la virtud. Y esto es muy bonito, porque Jesús fue un hombre muy equilibrado y también nosotros eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Ser hombres completamente equilibrados. Y un hombre equilibrado es un hombre de Dios. No podemos caer en los extremos, ¿verdad? Entonces, algo también muy importante es que nosotros tenemos que aprender a comunicar nuestra sexualidad. ¿Cómo se comunica nuestra sexualidad? Bueno, como ya mencionaba al principio, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Incluso en las mujeres es más común que van al ginecólogo, ¿no? Pero con nosotros también debería ser muy común, pues eso, ¿no? Tener un chequeo de nuestro pene, de nuestros testículos, cada cierto tiempo, ¿verdad? Creo que nosotros como hombres, pues a veces carecemos de esa salud genital, ¿verdad? No porque seamos unos cochinos, sino porque pues, para nosotros es más fácil, ¿verdad? Vivir pues esa salud genital. Sin embargo, no estamos exentos de alguna enfermedad o cosas así, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a comunicar, ¿verdad? Cómo nos sentimos, oye, tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues yo me masturbo a diario, todos los días. Creo que eso es un problema. Sí, realmente eso es un problema, ¿verdad? Hay que buscar orientar eso que sentimos, ese deseo, cómo lo estamos controlando. Oye, es que yo no dejo de ver pornografía, yo al menos todos los días tengo que ver un video. Bueno, tenemos que aprender a comunicar, ¿verdad? Y esto nos lleva a lo otro, ¿verdad? Que justamente comunicándolo hay que dejarnos acompañar, tanto espiritualmente como psicológicamente, ¿verdad? Ahí hay que darle trabajo a los padrecitos que están en su parroquia, ¿verdad? Si realmente ustedes tienen un problema así, pues luego, ¿verdad? Hay que acudir porque es algo, número uno, no es un problema grave. No, para nada, no es un problema grave. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. Y también aquí algo bien interesante para ustedes que están aquí y que ahorita tienen ahí una su novia, a veces los novios pueden caer también en este problema, ¿verdad? De vivir una sexualidad en la que pues la están compartiendo, tienen relaciones sexuales con frecuencia y a lo mejor ya no lo hacen con este sentido de amor, ¿verdad? Con este sentido de entrega, de donación, de procreación, sino solamente de satisfacer un placer, una necesidad sexual o algo así, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a comunicarnos. El padre los va a regañar, el padre le va a decir a mis papás, no hombre, nada de eso, de verdad. Al contrario, el padre les va a ayudar, ¿verdad? Ahí el párroco, el confesor, el vicario, de verdad no tengan miedo de acercarse. Como decía al principio, estos temas nos dan miedo hablarlos, claro que sí, nos da mucho miedo, pero sobre todo no nos da miedo
por el hecho de salvar nuestra alma, ¿no? O sea, nos da miedo por el que van a decir de nosotros. Pero aquí algo bien interesante. Yo creo que más allá de qué es lo que van a decir de nosotros, es pues la importancia de salvar nuestra alma, ¿verdad? Eso es lo mero importante, de que nosotros podamos estar bien y sobre todo, vuelvo a repetir, de vivir una sexualidad bien, ¿no? O sea, ahora, si yo aprendo a vivir una sexualidad bien conmigo mismo, respetuosa, orientada, equilibrada, yo voy a poder vivir mi sexualidad con mi novia, con mis amigos, con todos los demás, ¿verdad? Y entonces, pues esto es muy bonito, ¿verdad? Que nos dejemos acompañar. Es de suma importancia. Y aquí pongo también psicológicamente, porque los psicólogos son expertos de esto. Entonces, no duden, no duden en dejarse acompañar, ¿verdad? Bien, y pues nuestra sexualidad es importante porque nosotros somos importantes. Hay que cuidarla. Claro que sí, nosotros somos muy importantes. E incluso creo que si Jesús volviera a venir a la tierra, predicaría lo mismo que ya está escrito en la Biblia, pero con otras palabras, ¿verdad? Y todo eso nos llevaría a hacer un pequeño resumencito de esto que hemos visto ahorita, ¿verdad? Dejarnos acompañar, acudir a dirección espiritual, dirección psicológica. Entonces, pues la mayor confusión de nosotros jóvenes, pues puede estar en no dar importancia a los diferentes comportamientos, ver que todo está normal, que nada pasa, ser indiferentes ante las exigencias éticas de la sexualidad, incluso llegar a ser muy liberales, ¿verdad? En este sentido, quiero recalcar que ser liberal no es lo mismo que ser de mente abierta, ¿no? O sea, yo puedo tener una mente abierta y decir, ah, ok, pues está bien, hay que respetar la sexualidad, hay que respetar, pero respetar la sexualidad no es abusar de la sexualidad, ¿no? Esto hay que tenerlo claro, porque en todo caso caemos en un subjetivismo, ¿no? O sea, en simples opiniones y peor cuando esas opiniones vienen a beneficio de mí, ¿verdad? Entonces, pues hemos de aprender a no dar por buenas sin juzgarlas, pues hay algunas afirmaciones, ¿verdad? Que se hacen vulgarmente, pero como ya mencionaba, es correcto, es mejor llamar las cosas por su nombre. Entonces, pues la sexualidad nos exige control, como todos los demás aspectos de la persona, ¿verdad? No solamente la sexualidad, o sea, todos los aspectos de la persona nos exigen un control. Pensar, sentir, comer. eh, es como si dijeras, ¿no? Es que a mí me gusta mucho bailar, pero no porque te gusta mucho bailar vas a estar 24/7 bailando, ¿verdad? O sea, hay que tener un equilibrio, jóvenes, ¿eh? Y claro que cuesta conseguirlo, pero con acompañamiento se puede, de verdad, se puede. Entonces, eh, pues esto se va a desarrollar justamente la sexualidad, pues con armonía, cuando además de los esfuerzos personales contamos con la ayuda, a veces no sabemos que nos están ayudando, pero cuando estamos en un grupo de personas, en un grupo juvenil, cuando vamos a la iglesia, grábense muy bien, ¿no? O sea, lo que me dice el padre, yo cómo lo puedo aplicar a mi vida, cómo lo puedo aplicar en mi familia, cómo lo puedo aplicar en el grupo de mis amigos, en el grupo de juvenil, etcétera, ¿verdad? Entonces, una recomendación también, pues es importante que nos juntemos siempre, que nos rodeemos de buenas personas, ¿no? Porque rodearse de malas personas, pues también nos llevan a malinterpretar estas cuestiones de la sexualidad, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ahí algunos amigos, pues que no nos llevan por buenos caminos, ¿verdad? Amigos que cada fin de semana salen con una jovencita diferente, amigos que cada fin de semana te cuentan cosas diferentes, que mira, yo experimenté cosas nuevas, que el Kama Sutra y no sé qué más, ¿no? O sea, hay que cuidar nuestras amistades también, eso es muy interesante, ¿verdad? Una persona que cuida sus amistades es una persona virtuosa también. Muy bien. Entonces, pues para nosotros jóvenes, el grupo que elijamos y la inserción en una comunidad, pues pueden ser justamente estos factores decisivos en el desarrollo de nuestra sexualidad. Y bueno, pues concluyendo, pues la sexualidad tiene que llevarnos a realizarnos, ¿verdad? En el sentido de que somos hijos de Dios. O sea, no a realizarnos como hombres completamente que les gusta sentir el placer de su vida y obtener todo lo que quieren. No, sino realizarnos en cuanto que somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, porque somos hijos de Dios. Entonces, es la única forma en la que vamos a alcanzar a vivir completamente nuestra sexualidad, ¿verdad?